Muy bien. Ok, gracias. Vamos a iniciar entonces. Hoy es día 5 de la semana 5. Estamos hablando acerca de la ley de la edición. Y como hacemos cada viernes, lo que vamos a hacer es ver cómo le podemos dar vida a esta ley, la ley de la edición, la ley de agregarle valor a las demás personas. Entonces, son 4 puntos importantes a tomar en cuenta para darle vida a cada ley que estamos viendo. La número 1 sería asimilar la ley. ¿Cómo vamos a asimilar? No todos los líderes adoptan la idea de que el liderazgo es servicio. Es posible dirigir sin servir, pero eso es un liderazgo al más bajo y al nivel más egoísta. Los mejores líderes saben los pensamientos de liderazgo que estuvimos viendo en el transcurso de esta semana, ¿no? Que hablábamos el lunes, que el buen liderazgo, se los comparto, el buen liderazgo se basa en añadir valor a las personas, no en el título, poder o posición de uno. Ahí hablábamos, recordemos el lunes, acerca de los defectos básicos en la perspectiva del liderazgo que tenían los fariseos. Y no solamente los fariseos, ¿no? Sino muchos líderes en la actualidad podemos estar equivocados y tener esos pensamientos. Que decíamos, número uno, los fariseos tenían un concepto falso de rectitud, que ellos solamente querían verse bien ante los demás. Y en realidad Dios lo que le interesaba, lo que le interesa es ver más el corazón de la persona, no la apariencia. Eso lo vimos el lunes. El número 2, hablábamos que los fariseos tenían un concepto falso del ministerio. El liderazgo de los fariseos se caracterizaba por la imposición de reglas y la asignación de tareas difíciles cuando ellos no estaban haciendo nada. Así es como funcionan los líderes posicionales y los líderes buenos, los líderes serviciales, lo que hacen es servirle al equipo. Eso es en realidad lo que hace un verdadero líder. Y el número 3, decíamos que los fariseos tenían un concepto falso de la grandeza. Hay mucha gente que está en una posición de liderazgo, pero no tienen habilidad para estar ahí. Los fariseos creían que con el reconocimiento, con la posición o con el título era lo que hacía a una persona grandiosa. Eh, el liderazgo verdadero es servicio. Servir a los demás es lo que separa a un líder bueno de un líder que es egoísta. De eso hablábamos el día lunes y cerrábamos con la pregunta de reflexión que decía: ¿les estableces tú un valor más alto a las personas del que le otorga la posición, al poder y a la apariencia? Eso vimos el día lunes. El martes, los líderes buenos hacen la transición de un liderazgo egoísta a uno de servicio. Y el martes estábamos comparando las diferencias entre un liderazgo egoísta y un liderazgo de servicio. Decíamos, ahí les estaba compartiendo 7 diferencias. La número 1 decía, difieren en la forma de ganar influencia. Los líderes egoístas buscan usar su poder para lograr que las personas hagan lo que ellos quieren. Y los líderes siervos buscan amar a la gente para ganar influencia. Esa es la diferencia. Para ganar influencia, unos lo hacen queriendo demostrar poder, intimidar, impresionar, y el otro es en base al amor. Número 2, difieren en el lugar en donde encuentran seguridad. Los líderes siervos también les gustan ganar, ¿no? Como a todos, pero esa no es la fuente de su fortaleza. La seguridad del líder siervo viene de su dependencia de Dios. De hecho, eso lo lo dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, donde dice, reconocemos que nuestra competencia proviene de Dios. En cambio, los líderes egoístas buscan la seguridad y la validación en su victoria sobre las demás personas. Número 3, difieren en la manera en que ejercen la autoridad. Los fariseos a todo el mundo le estaba recordando la posición, mostraban sus credenciales a fin de poder dirigir a las demás personas. En cambio, Jesús renunció a sus derechos,
Se hizo a sí mismo como un esclavo y sirvió a aquellos que estaban debajo de él. Esa es la diferencia. Número 4. Difieren en la forma de desarrollar a la organización. Los líderes egoístas ponen demandas sobre los demás para extender su poder y hacen crecer su organización, derribando la voluntad de las personas y pidiéndoles que hagan exactamente lo que ellos digan, ¿no? El líder siervo, como Jesús, se enfocó en edificar a la gente. Jesús pasó su ministerio completo desarrollando a las personas, los animaba, los entrenaba y los facultaba. Incluso Jesús, antes de terminar, le dio autoridad a sus seguidores para que pudieran continuar adelante después de su partida. Esto lo dice Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Okay? Hay diferentes maneras de desarrollar la organización. El líder egoísta es para que siempre sea indispensable el líder, y el líder siervo es para poder dejar una sucesión, ¿ok? Dejar un legado también. Número 5, difieren en su perspectiva y visión. Los líderes egoístas tienen una visión corta y los líderes siervos tienen una visión hacia lo eterno. Los líderes egoístas pasan la mayor parte del tiempo y energía derribando a los demás y manteniéndose ellos en la cima. En cambio, los líderes siervos, pues no buscan hacer tesoros en la tierra, sino buscan hacer tesoros en la eternidad. La diferencia que nosotros podemos aplicarlo aquí también, a pesar de, o sea, podemos hacerlo de esta misma manera, sin embargo, también podemos buscar no solamente como los líderes egoístas queriendo estar siempre en la cima, sino en realidad que ese liderazgo permanezca todo el tiempo, buscando una sucesión, buscando la perpetuidad. ¿Ok? Número 6, difieren en la manera como definen el éxito. El líder egoísta se da cuenta que alcanzó el éxito cuando gana de manera personal, no tiene otro indicador de triunfo. Pero esa no es la realidad para los líderes siervos, ¿no? Ellos lo logran cuando cada una de las personas a las que ayuda gana. Esa es la diferencia entre el éxito de uno y del otro. Y punto número 7 y último, difieren en la forma en que ven su papel. Los líderes egoístas se ven a sí mismos como soberanos ante los demás y los líderes siervos se ven a sí mismos como compañeros. Siempre están apoyando. Y el martes cerramos con la pregunta, ¿cuál enfoque de liderazgo se refleja más en el modo en que tratas a las demás personas? ¿Ok? ¿Con un liderazgo egoísta o un liderazgo siervo? El miércoles decíamos, la capacidad de un líder de añadir valor empieza dentro del corazón. Ahí hay que mostrar un corazón que sirve y para eso les compartía 5 cosas que Jesús nos enseñó. Número 1, los líderes buenos están motivados por el amor a servir. Y eso fue lo que hizo Jesús al lavarle los pies a sus discípulos. Número 2, los líderes buenos son lo suficientemente seguros como para servir a los demás. Es decir, cuando estamos seguros de quién soy, de que puedo conservar mi dignidad, mi posición, digo que no me preocupo más bien por conservar mi dignidad, mi posición o el poder, no importa que hagamos y hacemos tareas que deberían de ser en teoría los seguidores, ¿no? Entonces, Jesús sabía que no tenía nada que probar, nada que esconder, no tenía nada que perder, sabía quién era realmente, ¿no? Así que él dijo, me voy a poner a lavarle los pies a los discípulos sin ningún problema. Número 3, los líderes buenos inician los actos de servicio. Los líderes buenos son buenos iniciadores. A Jesús no se le tuvo que pedir que sirviera. Y siempre que lo hizo, nunca lo hizo de mala manera, ¿no? De mala gana. Por eso cuando dice en la Biblia, precisamente en Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, dice que él se puso de pie, agarró una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos. Nadie le pidió. Entonces nosotros nos acomedimos a servir o solamente cuando nos piden ayuda estamos dispuestos a servir. Número 4, los líderes buenos entienden la naturaleza del servicio. Esto lo dice en Juan 13, versículos 6 y 7. Donde habla acerca del servicio, es la renta que pagamos por nuestra habitación en la tierra. Y bueno, en esos versículos lo que habla es acerca de que Pedro no entendía por qué Jesús le estaba lavando los pies.
Si no lo entendía, lógicamente era porque también él sentía que era líder más de posición y que no tenía por qué hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, con el tiempo, Pedro supo por qué lo había hecho y gracias a eso se empezó a mover en la dirección correcta, ¿no? Y por eso logró lo que logró Pedro también después. Y por último, número 5, los líderes que sirven a los demás viven una vida bendecida. Y eso lo dijo Jesús en los versículos 16 y 17. Ahí les dejó saber a sus discípulos que se entendía la naturaleza del liderazgo, que lo que significaba es servicio y tomaban acción en consecuencia con esta verdad, entonces iban a ser bendecidos. ¿Ok? Y cerrábamos el jueves, el miércoles, con la pregunta, ¿son correctos tus motivos? Y por último, el día de ayer, antes de añadirles valor a los demás, los líderes se hacen más valiosos para otros. Y ahí hablábamos el día de ayer cómo se hacen más valiosos los líderes. Y para eso les compartía 3 puntos. Número 1, los líderes se hacen más valiosos cuando son humildes. En Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes les dará gracia. ¿Cómo podemos hacernos más humildes? Recordemos que les comentaba el día de ayer que había muchos individuos en la Biblia que estaban más propensos al desastre, como Caín, Saúl, Sansón, Roboam, Acab, Jezabel. Y la solución nos la daba en Proverbios 15:33, que dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Y ayer les ponía como ejemplos un versículo en Lucas 14, de versículos 8 al 11, donde hablaba acerca de aquel invitado a la boda, que valía más sentarse al final para que el que te invitó, el que te convidó, te pueda invitar más hacia el frente, ¿no? Porque si tú lo hacías sentándote al frente y luego llegaba alguien de más distinguido, te podrían mover. Entonces, para no pasar vergüenza, en realidad hay que ser humildes y sentarse en la parte de atrás. Y recordábamos ayer que nadie puede trabajar para Dios hasta que la humildad se ha apoderado de nuestra vida. Ese era el punto número 1. El número 2, los líderes se hacen más valiosos cuando merecen que se les crea. Ahí hay una enseñanza muy importante porque la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia? La credibilidad. Requerimos nosotros tener congruencia, que la gente mire que estamos viviendo lo que estamos enseñando, lo que estamos compartiendo, el liderazgo que estamos teniendo. Para eso hay que tener credibilidad. Y punto número 3, los líderes se hacen más valiosos cuando ponen primero a los demás. ¿Cuáles son nuestros verdaderos motivos? ¿Vamos a estar queriendo lograr las cosas por nosotros mismos? ¿Vamos a ver por nosotros primero? ¿O vamos a ver primero por los demás? Como ejemplo, el día de ayer les ponía la teología de la vasija. ¿De qué hablábamos de la teología de la vasija? Que en teoría una misma vasija sirvió para 2 cosas y que nos menciona la Biblia, y todo en las últimas 24 horas antes de la crucifixión de Jesús. Primero, ¿qué fue lo que hizo Pilatos cuando tuvo la oportunidad de absolver a Jesús? Tomó una vasija, se lavó las manos y se retiró. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él primero, Pilatos, vio por sí mismo y dijo, yo aquí me zafo del problema. Y una noche antes también de la muerte de Jesús, también tomó una vasija y con esa lavó los pies de los discípulos. Es decir, con la misma vasija puso por delante a las demás. Entonces, esa es la teología de la vasija. ¿A quién vamos a poner nosotros primero? ¿A los demás o a nosotros mismos? Y cerramos el día de ayer con la pregunta, ¿cómo te estás haciendo tú más valioso para la gente que estás dirigiendo? ¿Ok? Ese es el punto número 1 para darle vida a esta ley, que es asimilarla. El punto número 2 es ponerla en oración, y para esto te voy a compartir una oración. Si la gustas leer en voz alta o si le gustas tomar una foto y repetirla en el transcurso del día. Y dice de la siguiente manera: amado Dios, ayúdame a desarrollar una actitud de servicio hacia aquellos a quienes lidero. Transfórmame en la clase de persona que faculta a la gente, que levanta a los demás y que crea un ambiente en el que otros triunfan.
Que mi éxito como líder sea medido por los logros de los individuos a quienes dirijo. Amén. ¿Ok? Hay que repetir esta oración en el transcurso de este fin de semana. Y les comparto el punto número 3, que sería vivir esta ley. ¿Para qué eres un líder? ¿Por qué te consideras un líder? ¿Para qué lo quieres ser? ¿Y cómo lograste estar ahí? ¿Recibiste ayuda? ¿Recibiste un empujón hacia esa posición de liderazgo? ¿O lo estás tratando de hacer de manera activa? Aquí tu motivación para liderar es muy importante. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo haces para ti? ¿Lo haces para servir a otras personas? ¿Cuál es el motivo realmente? Si deseas dirigir solamente por motivos personales, seguramente te va a ser muy difícil adoptar la ley de la adición. Seguramente se te va a complicar mucho agregarle valor a las demás personas si quieres ser líder por motivos solamente personales. Los líderes que son grandes siempre son motivados por hacerles la vida mejor a sus seguidores, a su equipo. Le están añadiendo valor todo el tiempo conforme logran juntos una misión. Entonces, ¿les quieres agregar valor a tu equipo o lo quieres hacer solamente por ti? Y por último, revisa tu actitud. Empieza luego a buscar maneras activas de cómo añadirles valor a las demás personas. Vas a llevar a tu gente y a tu liderazgo a un nuevo nivel si lo haces de esta manera. ¿Ok? Y por último, divúlgala. Divulga esta ley. ¿Qué concepto, idea o práctica específica de liderazgo que has aprendido en esta semana le vas a transmitir a otro líder en los próximos días, en este fin de semana? ¿Ok? Entonces, con esto terminamos esta semana.